Hola, ¿cómo están amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. Hoy día tenemos algo muy interesante que sé que te va a agradar muchísimo, porque pienso contarte uno de mis secretos. ¿Y cuáles son esos? El secreto de las mechas. ¿Qué te parece? Vamos. Bien, cuando hablamos de mechas, obviamente hay algunos secretos que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y por qué digo secretos? Porque lógicamente muchas veces hay información que no nos llega, digamos que nos podría ayudar muchísimo a trabajar en el tema de mechas. Entonces, lo que yo quiero en este video es poder complementar tus conocimientos de manera que puedas tener resultados realmente muy buenos de cara a la clienta, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar rápidamente sobre la aclaración del cabello. Cuando nosotros aclaramos el cabello puede aclararse de dos maneras. Para poder realizar un tinte, es decir, una coloración por oxidación, o cuando también realizas mechas. ¿Ok? Entonces, durante la coloración, cuando tú realizas una base de color, por decirte, tú tienes que ser consciente de que existe un pigmento escondido que va a aparecer, conocido como fondo de aclaración. ¿Ok? Pero cuando nosotros realizamos un tinte, el problema es de que no observamos el fondo de aclaración, porque la coloración funciona a nivel de aclaración y coloración de manera simultánea. Entonces, mientras el tinte va aclarando, va coloreando. Y es por eso que nunca llegas a ver el fondo de aclaración, porque lógicamente te lo tapa la coloración que estás aplicando. Entonces podríamos decir que en el caso de hacer un tinte, definitivamente no vamos a observar el fondo de aclaración. ¿Ok? Pero cuando realizamos una aclaración del cabello, y esta aclaración tiene que ver en el proceso de mechas, ahí también va a aparecer un fondo de aclaración. Pero ¿cuál es la gran ventaja cuando hacemos mechas? Es que decoloramos el cabello en la mayoría de casos. Y cuando decoloramos un cabello, lógicamente sí observamos el fondo de aclaración. Entonces podríamos decir que en este caso sí sé hasta dónde aclaré, sí sé cuánto aclaré y sí sé el color que aparece, conocido como fondo de aclaración, que es ese pigmento escondido que aparece cuando aclaramos un cabello de cualquiera de las dos maneras que acabo de comentar. Muy bien, entonces, si nos centramos en el tema de mechas, podríamos decir que los fondos de aclaración en el caso de las mechas se va a limitar básicamente a fondos de aclaración que van a partir de la altura de un 7. Es decir, fondos de aclaración que pueden ser el anaranjado amarillo, que es la altura 7, el amarillo que es la altura 8, amarillo claro que es la altura 9 y el amarillo muy claro que es la altura 10. ¿Ok? Entonces, estos 4 fondos de aclaración son los más utilizados cuando se trata de mechas. Y de estos 4 fondos de aclaración, obviamente, los 2 más requeridos, se podría decir, en primer lugar estaría el fondo de aclaración de un 9, y en segundo lugar el fondo de aclaración de un 10, y por ahí muy cerca el fondo de aclaración de un 8 también. ¿Ok? Y de vez en cuando vamos a recibir alguna solicitud de personas que quieren mechas a la altura de un 7, que también es totalmente válido, ¿no? Inclusive por ahí no te extrañes si haces mechas a altura 6. Pero lo normal es realizarlas dentro del 9 y del 10, pero también, como dije, del 8. Perfecto, entonces esto nos lleva a la rosa cromática, una herramienta que querramos o no, estamos obligados a utilizar. ¿Por qué razón? Porque la rosa cromática nos entrega, ¿ok?, esa solución que buscamos, ya sea a la neutralización de un reflejo o a la creación de un reflejo. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de la rosa cromática, lo que se nos va a venir a la cabeza, a la mente, es rosa cromática, reflejo ceniza, 1, irisado, 2, dorado, 3, sí, pero cuando hablamos de mechas, tenemos que pensar de que ya no estamos hablando de reflejos con esta cantidad de concentración, sino de reflejos más ligeros, como por ejemplo el 0,04, ya no 0,4 cobrizo, sino 0,04 ligeramente cobrizo,
que lo vamos a neutralizar con el coma 0,1, ya no con el coma 1 que es cenizo, sino con el coma 0,1 que es un ligeramente cenizo. Está también el coma 0,6. Ya no estás hablando del coma 6 que lo neutralizas con coma 7, ahora estás hablando de un coma 0,6 que tendrías que neutralizarlo con un coma 0,7. Y también, por qué no decirlo, el caso del irisado, que sería ya coma 0,2, que terminaría juntándose con el coma 0,3 para neutralizar. ¿Ok? Entonces, pasamos de un reflejo simple a un reflejo ligero en muchos de los casos cuando hablamos de mechas. Muy bien, entonces, cuando nosotros buscamos la neutralización, nosotros podemos pensar en los reflejos cálidos, ¿no? Como el dorado, cobrizo, caoba y rojizo. O podemos pensar en los reflejos fríos, como el ceniza, el irisado y el mate. ¿Ok? Cada uno representado con una nomenclatura, ¿no? Dorado, cobrizo, caoba, rojo, coma 3, coma 4, coma 5 y coma 6. Reflejos fríos, ceniza, irisado y mate, coma 1, coma 2 y coma 7. Pero existe algo curioso acá, que hace un momento te comenté de que ya vas a trabajar en función a tus fondos de aclaración y principalmente el 9 y el 10, donde los reflejos de ese fondo de aclaración son ligeros. Por lo tanto, también usarías un tono ligero para neutralización o creación de un nuevo reflejo. Entonces podríamos decir que a nivel de neutralización, el coma 4 se neutraliza con el coma 1 y viceversa. Podríamos decir que el coma 7 neutraliza el coma 6 y viceversa. Podríamos decir que el coma 5 neutraliza el coma 7 y viceversa, pero ya hablando de reflejo ligero sería coma 0,5 con coma 0,7, ¿no? Coma 0,6 con coma 0,7, coma 0,3 con coma 0,1. Y el dorado, que es quizá el que más vas a utilizar porque está presente en altura 8, 9 y 10, que en el caso del 9 y el 10, fondos de aclaración coma 0,3, vas a neutralizarlo con el coma 0,2. Eso indica que este va a ser el más usado, el reflejo dorado, que va a ser neutralizado por un irisado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, acá vamos a ponerlo, digamos, vamos a ver todo eso que hemos ahorita repasado, vamos a verlo en ejemplos. Ejemplos como por decir, si mi clienta desea un tono deseado 903, que es un rubio muy claro, ligeramente dorado. ¿Ok? O el ejemplo de un tono deseado 97, que es un tono muy claro mate. Entonces, en el primer caso, si yo sé que aclaro y decoloro el cabello hasta un 9, ahora ya sé que voy a llevar a un fondo de aclaración 903. Y también sé que ese fondo de aclaración 903 tiene que ver con mi resultado, porque ese color se va a juntar con el tono que voy a aplicar. Entonces, si mi cliente me pide por casualidad un 903, yo simplemente puedo poner el mismo 903 y voy a tener como resultado 903. Pero vamos a suponer que por uno u otro motivo no tengas el 903, tranquilamente, considerando el mismo fondo de aclaración y el mismo tono deseado 903, tu segunda opción sería aplicarle un 9 natural. Porque recordemos que ese 9 natural se va a mezclar con el reflejo del fondo de aclaración y va a bajar al resultado, por lo tanto te quedaría un 903. ¿Ok? Perfecto, ese es el primer ejemplo con dos resultados diferentes o con dos aplicaciones, digamos, de tonos diferentes. En el segundo ejemplo tenemos, o ya sería el tercer ejemplo, tendríamos un tono deseado 97. Considerando que el 97 es 1 kilo, porque les recuerdo que a todas las personas que me han ido siguiendo en los videos, les recuerdo que cuando yo hablo de un reflejo simple, y cuando digo que es un reflejo simple, un 7.5, un 6.1, un 9.2, un 7.4, cualquier reflejo que está pegado al punto de la coma, después de la altura de tono viene el punto de la coma o el slash, y de ahí viene el reflejo. Eso es un reflejo simple, a lo cual yo le doy un peso al reflejo y digo, es obviamente un supuesto, digo que tiene 1 kilo de color. Porque esto
realmente ayuda muchísimo cuando se trata de neutralizar un reflejo o crear inclusive reflejos y tonos nuevos, o crear tonos de que se te agotaron. Entonces el 9,7 vendría a ser un reflejo mate de 1 kilo. Y si tienes curiosidad de saber cuál es medio kilo, sería la mitad de eso, que sería por ejemplo el caso del 903. Cuando el 0 está antes es porque te está indicando que tiene solo medio kilo de color, o sea, es más ligero, más suave. Ok, entonces si mi tono deseado es 9,7, entonces yo tendría que pensar de que si el fondo de aclaración es 903, que como te dije tiene medio kilo de color, pero yo deseo 1 kilo de color mate y solo tengo medio kilo de dorado. Perfecto, entonces, ¿qué me faltaría para crear ese mate? Y acá es donde yo tengo que pensar de que la creación de un mate pasa por juntar dorado y cenizo. ¿Por qué? Porque el verde, el color verde, según colorimetría, tú lo formas creando azul más amarillo, y azul es cenizo, y amarillo es dorado. Entonces, si ponemos un cenizo y un dorado, vamos a terminar creando un mate. Y por eso el tono aplicado sería un 913. Ahora, tú por ahí podrías estar en este momento preguntándote, ¿pero por qué 913? Porque el 913 tiene 1 kilo de ceniza y medio kilo de dorado. Me faltaría medio kilo más de dorado. Ese medio kilo lo tienes en el fondo de aclaración. Por lo tanto, estaría juntando 1 kilo de ambos, y cuando juntas azul y amarillo en partes iguales, creas verde. Acá estás juntando cenizo y dorado en partes iguales, por lo tanto terminas creando el mate que necesitas. ¿Ok? Otro ejemplo, ¿qué pasa si tu clienta desea un 9 natural? No quiere reflejos, a ella le gustan los tonos naturales, así que quiere un 9 natural. Tú decoloras el cabello hasta un fondo de aclaración 903, porque va a aparecer, quieras o no quieras, el 903, y eso lo vas a tratar como si fuera un tubo de tinte. Por eso te dibujo el tubo de tinte ahí para que no te olvides. Entonces es como si tuvieras un tubo de tinte en ese fondo de aclaración, un dorado ligero. Y ahora, como el resultado final que tú deseas para tu cliente es un 9 natural, simplemente tienes que preguntarte si te sirve o no ese fondo de aclaración, y la verdad es que no. Porque claro, mi fondo de aclaración es ligeramente dorado, pero no me sirve ese ligeramente dorado. Entonces lo que tienes que hacer es neutralizarlo. Y como lo vimos con la rosa cromática, ¿cómo neutralizo un 9,03? Con un 9,02. Que te lo dibujo también en tubito, para que veas que vas a juntar esos dos reflejos, y al neutralizarse vas a tener un reflejo natural altura 9. Neutralizado. ¿Ok? Perfecto. Un quinto ejemplo sería si tu clienta desea un 917, porque hay muchas clientas que les gustan ese toque de verdoso en las mechas. Entonces, si tu cliente quiere ese cenizo mate o un rubio muy claro, ceniza mate, ligeramente mate, lo que tienes que hacer es decolorar hasta un 9, donde vas a llegar, como tú ya sabes, a un fondo de aclaración 903, y en función a lo que deseas, que es el 917, solamente tienes que recordar lo que necesitas. Por ejemplo, dices, ese fondo de aclaración me sirve para lo que yo quiero, y en un primer momento tú vas a decir, no me sirve porque yo quiero un reflejo de 1 kilo ceniza y un reflejo de medio kilo mate. ¿Y qué tengo en el fondo de aclaración? Medio kilo de dorado, no me sirve. Bueno, claro, si lo ves en un primer momento no te va a servir, pero si comienzas a darte cuenta que podrías volver y convertir ese dorado en mate aportándole ceniza, dirías de que en todo caso sí podría llegar a servirte, porque lo puedes transformar. Entonces te preguntas qué no tienes ahí. ¿Qué no tienes? 1 kilo de ceniza. Perfecto, no tengo 1 kilo de ceniza, voy a ponerle 1 kilo de ceniza. Y al tener 1 kilo de ceniza, solo te faltaría medio kilo de mate, pero ya tienes medio kilo de dorado. Entonces le ponemos medio kilo más de ceniza. Y vas a poder, al aplicar el 911, obtener tu 917. Porque reflejo primario te queda tal cual, 1 kilo de cenizo,
y los dos reflejos secundarios se juntan para crear ese reflejo secundario mate. Y ya tienes tu 9,17 que estaba justamente buscando para tu clienta. ¿Ok? Perfecto. Acá tenemos los dos últimos ejemplos. El caso de una clienta que desea un 9,2, que es un rubio muy claro irisado, ¿no? Entonces, en este caso, si mi cliente desea un 9,2, yo sé que voy a decolorar el cabello hasta un 9 y voy a llegar a un fondo de aclaración 903. ¿Ok? Entonces, si el tono deseado por mi clienta es 9,03, ese es mi fondo de aclaración. Perdón, el tono deseado por mi cliente es 9,2. El 903 es la decoloración, es mi fondo de aclaración que la estoy tratando como si fuera un tubo de tinte más, ¿no es cierto? Y ese fondo de aclaración 903 no me sirve y tampoco puedo, digamos, transformar ese 903 en irisado. Entonces, como no puedo transformarlo y tampoco me sirve, tengo que eliminarlo. ¿Y cómo le elimino un 903? Con un 902. Pero me quedaría 9 natural. Entonces, ¿sí qué quiero yo? 9,2, un kilo de irisado. Entonces, si te falta un kilo de irisado, auméntale un kilo de irisado a tu medio kilo y aplícale un 9,22 que tiene 1,5 kilos de irisado. Cosa que de ese 1,5 kilos, medio kilo neutraliza al medio kilo del fondo de aclaración y te quedarías con el 9,2 que necesitas. Ok, y el último ejercicio que me habla sobre una cliente que quiere un 9,13. Ese 9,13 igual decolora el cabello hasta un 9,03 como fondo de aclaración, y ese 9,03 que llega como fondo de aclaración sí me sirve para lo que yo quiero, pero me está faltando un reflejo ahí, porque claro, yo puedo decir: tengo el fondo de aclaración que tiene 903, medio kilo de dorado, pero mi cliente me está pidiendo 913, que tiene 1 kilo de ceniza y medio kilo de dorado. Perfecto, eso es lo que te pide tu clienta. Entonces, ¿qué te está faltando ahí? 1 kilo de cenizo. Perfecto, entonces ponle lo que te falta, 9,1, porque el medio kilo de dorado ya lo tienes. Entonces, al ponerle 9,1, tu resultado va a ser 9,13. Y logramos tener el color deseado por el cliente. ¿Qué te parece? Muy bien, espero haber contribuido con un granito de arena al conocimiento que ya puedes haber tenido con respecto a la creación de tonos o la utilización de tonos dentro de las matizaciones, de las diversas matizaciones de mechas que existen. Y mi contribución contigo es justamente que tengas siempre una paleta mayor de alternativas para poder satisfacer los deseos y necesidades de cada uno de nuestros clientes. Así que lo único que te pido, por favor, es de que recuerdes seguirme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Pedro Cuervo Academy. Recuerda que todas las semanas estoy subiendo videos relacionados al mundo del color, al mundo de la educación, al mundo del cabello. Porque siempre voy a ser un convencido de que el conocimiento te da poder, el poder te da confianza y esa confianza fideliza a nuestros clientes. Nos vemos.